buenas a todos. Cuando comenzó la Revolución Industrial en Gran Bretaña, a finales de los años 1700, se podía ganar mucho dinero invirtiendo en fábricas e industrias, abriendo nuevos mercados y obteniendo el control de fuentes de materias primas. Los que habían tenido más dinero para invertir, sin embargo, no eran tantos en Gran Bretaña, sino que estaban más bien en Holanda. Holanda había sido la mayor potencia occidental en sus años 1600 y sus banqueros eran los principales capitalistas, en busca de los beneficios. El capital holandés fluyó hacia el mercado bursátil británico y así los holandeses financiaron el ascenso de Gran Bretaña, que luego eclipsó a Holanda económica y geopolíticamente. De esta manera, el industrialismo británico llegó a ser dominante por inversionistas acaudalados y el capitalismo se convirtió en el sistema económico dominante. Esto condujo a una gran transformación social. Gran Bretaña había sido esencialmente una sociedad aristocrática dominada por familias terratenientes. A medida que el capitalismo llegaba a ser económicamente dominante, los capitalistas llegaron a ser dominantes en la política. Las estructuras tributarias y las políticas de importación-exportación fueron gradualmente modificadas para favorecer a los inversionistas por sobre los terratenientes. Ya no era económicamente viable mantener simplemente una propiedad en el campo. Había que desarrollarla, convertirla para un uso más productivo. Los dramas de la época victoriana están repletos de historias de familias aristocráticas que enfrentan tiempos difíciles y se ven obligadas a vender sus propiedades. Para poder ser representadas, esa decadencia era generalmente atribuida a un defecto de algún carácter, tal vez un primogénito débil, pero en los hechos la decadencia de la aristocracia formaba parte de una transformación social más amplia causada por el ascenso del capitalismo. El negocio del capitalista es la administración de capital, y esa administración es manejada generalmente a través de la mediación de bancos y casas de corretaje. No debería sorprender que los banqueros de inversión llegaran a ocupar la cima de la jerarquía de la riqueza y el poder. ¿De qué nos suena esto? Y de hecho, hay un puñado de familias de banqueros, incluidos los Rothschild y los Rockefeller, que ha llegado a dominar los asuntos económicos y políticos en el mundo occidental. A diferencia de los aristócratas, los capitalistas no están ligados a un sitio o al mantenimiento de un lugar. El capital es desleal y móvil, fluye hacia donde se encuentra el mayor crecimiento, tal como fluyó de Holanda a Gran Bretaña, luego de Gran Bretaña a Estados Unidos y más recientemente de todas partes a China. Tal como una mina de cobre puede ser explotada y luego abandonada, así bajo el capitalismo toda una nación puede ser explotada y luego abandonada, como lo vemos en las enmohecidas áreas industriales de Estados Unidos y Gran Bretaña. Este desapego por el lugar conduce a un diferente tipo de geopolítica bajo el capitalismo, en comparación con la aristocracia. Un rey va a la guerra cuando ve una ventaja para su nación al emprenderla, normalmente. Los historiadores pueden explicar las guerras de los días precapitalistas en términos de engrandecimiento de monarcas y naciones. Un capitalista provoca una guerra a fin de lograr beneficios, y de hecho las familias bancarias de nuestra élite han financiado ambos lados de la mayoría de los conflictos militares desde por lo menos la Primera Guerra Mundial. Entendamos esto. Por ello los historiadores tienen problemas para explicar la Primera Guerra Mundial en términos de motivaciones y objetivos nacionales. En los días precapitalistas la guerra era como el ajedrez, cada lado trataba de ganar. Bajo el capitalismo la guerra es más bien como un casino, en el cual los jugadores participan mientras pueden conseguir dinero para más fichas y el ganador siempre resulta ser la casa, los banqueros que financian la guerra y deciden quién será el último que quede en pie. ¿Os suena esto? Las guerras no son solo las más lucrativas de todas las empresas capitalistas, sino que al elegir a los vencedores y al administrar la reconstrucción, las familias bancarias de la élite logran con el tiempo adecuar la configuración geopolítica para que sirva a sus propios intereses. Es importante, de verdad, estos datos creo que resultan chocantes, ¿no?, si los vas siguiendo. Las naciones y las poblaciones son solo peones en su juego. Millones mueren en las guerras, las infraestructuras
infraestructuras son destruidas y mientras el mundo está de duelo, los banqueros cuentan sus ganancias y hacen planes para sus inversiones en la reconstrucción de la posguerra. Desde sus posiciones de poder como financistas de los gobiernos, las élites bancarias han perfeccionado con el tiempo sus métodos de control, permaneciendo siempre detrás del escenario. Ellos tiran de las cuerdas que controlan a los medios de comunicación, los partidos políticos, las agendas de inteligencia, los mercados bursátiles y las oficinas gubernamentales. Y tal vez la mayor palanca de poder es su control sobre la moneda. Mediante su fraude de los bancos centrales, causan ciclos de auge y ruina, imprimen dinero de la nada y luego lo prestan con intereses a los gobiernos. El poder de la pandilla bancaria de la élite es absoluto y sutil. Cito una cita. Algunos de los más grandes hombres de los Estados Unidos tienen miedo de algo. Saben que hay un poder en algún sitio, tan organizado, tan sutil, tan vigilante, tan entrelazado, tan completo, tan dominante, que más vale que no hablen en voz alta cuando lo hacen para condenarlo. Presidente Woodrow Wilson. Y continuando con el capitalismo, la industrialización posibilitó que nos apresuráramos precipitadamente hacia ese límite durante los últimos 2 siglos. La producción ha llegado a ser cada vez más eficiente, los mercados se han hecho más globales y finalmente el paradigma del crecimiento perpetuo ha alcanzado el punto de la disminución de la rentabilidad. Por cierto, a ese punto ya se llegó hacia 1970. Desde entonces el capital no ha buscado tanto el crecimiento mediante un aumento de la producción, sino más bien mediante la obtención de mayores rendimientos a partir de niveles de producción relativamente limitados. De aquí surge la globalización, que transfirió la producción a áreas de bajos salarios, asegurando mayores márgenes de beneficios. De aquí también la privatización, que transfiere a los inversionistas las corrientes de ingresos que antes llegaban a las tesorerías nacionales. Y de aquí los mercados derivados y de divisas, que crean la ilusión electrónica de un crecimiento económico, sin producir nada efectivamente en el mundo real. Durante casi 40 años, el sistema capitalista se mantuvo mediante estos diversos mecanismos, ninguno de los cuales fue productivo en algún sentido real. Y entonces, en septiembre del 2008, repentinamente el castillo de naipes se desplomó, poniendo de rodillas al sistema financiero global. Si uno estudia el colapso de las civilizaciones, uno aprende que esta incapacidad de adaptación es fatal. ¿Está cayendo en esta trampa nuestra civilización? Tuvimos 2 siglos de verdadero crecimiento, en los cuales la dinámica de crecimiento del capitalismo estuvo en armonía con la realidad del crecimiento industrial. Luego tuvimos 4 décadas de crecimiento artificial, el capitalismo siendo sustentado por un castillo de naipes, y ahora, después del colapso del castillo de naipes, parece que se hace todo el esfuerzo posible por producir una recuperación del crecimiento. Es muy fácil obtener la impresión de que nuestra civilización se encuentra en un proceso de colapso, basado en el principio de la incapacidad de adaptación. Es muy fácil obtener la impresión de que nuestra civilización se encuentra en un proceso de colapso, basado en el principio de la incapacidad de adaptación. Una impresión semejante sería en parte correcta y en parte equivocada. A fin de comprender la situación real, tenemos que hacer una clara distinción entre la élite capitalista y el capitalismo en sí. El capitalismo es un sistema económico impulsado por el crecimiento. La élite capitalista es un grupo de gente que se las ha arreglado para conseguir el control a nivel mundial, mientras el capitalismo ha funcionado en los 2 últimos siglos. El sistema capitalista ha sobrepasado su fecha de vencimiento. La élite de los banqueros conoce perfectamente ese hecho y ellos han estado adaptando, por no decir que lo han escrito desde un primer momento. El capitalismo es un vehículo que ha ayudado a llevar a los banqueros al poder absoluto, pero ellos no tienen más lealtad hacia ese sistema que la que le tienen a un lugar, a cualquier cosa o a cualquier persona. Ellos piensan a escala global, donde naciones y poblaciones son como peones. Ellos definen lo que es el dinero y lo emiten, exactamente como el banquero en el típico juego del Monopoly. El capitalismo fue útil en una época de rápido crecimiento,
Para una época sin crecimiento como la actual, un juego diferente está siendo preparado. Así al capitalismo no se le permitió que muriera de una muerte natural. A cambio fue derribado mediante una demolición controlada. Primero lo pusieron en un sistema de soporte vital, como se mencionó anteriormente, con globalización, privatización, mercados bursátiles, etc. Luego le inyectaron una droga eutanásica en forma de burbujas inmobiliarias y derivados tóxicos. Finalmente, el Banco de Pagos Internacionales o el Banco Central de los Bancos Centrales canceló el sistema de soporte vital, declaró la regla de ajustar los valores, lo que llevó a la insolvencia instantánea de todos los bancos de riesgo, aunque tardó un tiempo antes de que fuera notoria. Cada paso en este proceso fue cuidadosamente planificado y dirigido por la camarilla de esa élite mundial.